en su propio despacho, llevando una vida de ama de casa, porque esta es muchas veces la vida que llevan los escritores, se convierten en fantasiosas y maniáticas amas de casa, la invitación a escribir crónicas urbanas fue una bendición del cielo. Mi alegría por esa bendición se nota mucho en las primeras crónicas que escribí, crónicas muy apegadas al suelo urbano barcelonés, y también, como diría Julian Grach, a las áreas íntimas de mi vasto cuerpo urbano. Después, tal vez algo alarmado al descubrir que yo era lo que mi ciudad había hecho de mí, tanteé otras posibilidades que me ofrecía la crónica, y ésta fue evolucionando hacia derroteros no menos interesantes, siempre alejados, eso sí, del campo. Al igual que para Perec, el campo para mí es un país extranjero. Urbanos, en cualquier caso. Así que al entrar en mi cuarto de hotel del Allerton, desde Chicago, me puse a pensar en la otra ciudad nerviosa que había dejado al otro lado del Atlántico. Me puse a pensar en ella y en este prólogo, y a preguntarme cuánto tiempo sería capaz de resistir la prohibición de fumar. Ese día en el que llegué, primer día del mes de junio de 2000, el calor y la humedad eran insoportables. El clima de Chicago es muy duro en invierno. Se hiela el lago Michigan y se alcanzan temperaturas de 25 grados bajo cero, mientras que en primavera y verano, el calor y la humedad suelen ser asfixiantes. En invierno, la llamada Ciudad del Viento se convierte en un manto de nieve que hace tan peligrosas las calles que el ayuntamiento coloca largas cuerdas en ellas para que los transeúntes tengan a qué agarrarse y eviten lamentables resbalones. Pero yo llegué en plena canícula asfixiante y pensé, dejándome llevar por el sentido común, que el clima de los 4 días que me esperaban en Chicago no iba a tener variaciones. Me equivoqué en esto, tanto como en suponer que la ciudad de Eliot Ness era idónea para dejar de fumar. Ya en el mismo día de la llegada, fuimos a cenar al Miller's Bar, un tugurio mítico por haber contado con Humphrey Bogart y Frank Sinatra entre su clientela más entusiasta, donde uno hace el ridículo más espantoso si no fuma. Entre las fotos de los famosos que habían estampado su dedicatoria al Miller's Bar, hasta donde el humo de mi cigarrillo me dejó ver, estuvo reclamando toda la velada mi atención la imagen inquietante de Hedy Lamarr, la bella actriz austriaca. Se llamaba en realidad Hedwig Eva Maria Kissler, que triunfó en Hollywood en los años 30 y que yo tenía ya olvidada. La posición de sus manos en la cabeza, unida a su mirada, que me pareció extrañamente mutante toda la noche, no dejaron ni un solo momento de evocarme la figura humana de una ciudad nerviosa. A la mañana siguiente el tiempo había cambiado, se había suavizado el clima. No sabía que iba a suavizarse todavía más. Yo fumaba por esas calles pensando que no tardarían en volver la asfixia y la humedad. Fumaba por esas calles admirando, visualmente Chicago es espléndida, la imaginación de arquitectos históricos como Roof, Howlabert, Sullivan and Wright, que aportaron a la ciudad arrasada por el gran incendio de 1871 grandes ideas para rascacielos. Y es que de pronto un pueblo ganadero del Medio Oeste se convirtió en el lugar de nacimiento de todo tipo de innovaciones arquitectónicas. Del caos, los ganaderos hicieron surgir toda clase de prodigios. Chicago. Caos, creatividad y cultura. Vi que era impresionante, bastaba con ver el Art Institute, el museo que fundaron en los años 20, lo que habían logrado aquellos ganaderos con espíritu de ganadores. De pronto, desde la prodigiosa ciudad de Chicago, la ciudad de Barcelona me pareció más que nunca una ciudad nerviosa, pero una ciudad nerviosa a secas. Y mientras fumaba por esas calles de Chicago, yo pensaba en qué diría en este prólogo sobre Mastroianni-sur-Mer, la segunda sección de este libro, el texto de una conferencia escrita por encargo y en la que, bajo el pretexto de analizar las relaciones entre el cine y la literatura, revelo el peculiar origen de mi vocación literaria, estrechamente ligada a la figura del actor italiano Marcello Mastroianni. Es un texto por el que siento una especial simpatía, porque sospecho que su fragmentada estructura, en la que mezclo la narración con la experiencia, los recuerdos de lecturas y la realidad traída al texto como tal, facilitó la construcción de la mestiza estructura en libertad de mi libro Bartleby y compañía. Al día siguiente de mi deslumbramiento arquitectónico, dejé de fumar por consejo de mi amigo Timothy Jones, el botones del hotel, un joven negro con muchos galardones, entre ellos el Hospitalidad Harper de 1996 y el Botones del Año de 1997. Timothy Jones fue el que me informó de que el tiempo, tal como así sucedió, iba a empeorar progresivamente. Con el paraguas rojo que me prestó, me dediqué a ver todo lo que él me había recomendado. Water Tower,
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días